que a toda alma libre que pase por ese lugar, en los innumerables siglos que están por llegar. En el vídeo de hoy no vengo a hablaros explícitamente de teatro, pero sí que vengo a hablaros de dos ámbitos que, subjetivamente hablando, siento que están muy interrelacionados con el ámbito teatral. Y es que la psicología y la mitología están interconectados desde sus orígenes. Un ejemplo de esto se puede ver en la actualidad, y es que muchos trastornos, fobias, problemas psicológicos se asocian a nombres de antiguos mitos. También esto se puede ver incluso en la antigua Grecia o en la antigua Roma, en la que las propias civilizaciones asociaban los trastornos mentales o psicológicos en este caso con castigos divinos. Por ello se hacían los mitos, porque como no podían de alguna forma entender psicológicamente qué es lo que le pasaba a las personas, tendían a decir que eran castigos divinos de dioses. Los mitos, por si no lo sabías, son narraciones que por lo general suelen ser narraciones que explican los inicios de una cultura y que intentan dar respuesta a los fenómenos naturales y que suelen estar protagonizados por seres extraordinarios como héroes, dioses, ¿no? Y de alguna forma en el vídeo de hoy lo que pretendo también es hacerte entender que cuando hablamos de, por ejemplo, teatro o cuando hablamos de mitología, no estamos hablando solo de ese ámbito, sino que de alguna forma se pueden interconectar todos estos temas. Y es que la organización que voy a seguir para hablaros de los diferentes complejos y fobias y trastornos es hablaros un poco psicológicamente hablando de ese nombre que recibe, luego del propio mito, y luego se me ha ocurrido la idea de también meter una pintura que tenga relación con el propio mito. Para ello voy a empezar con el complejo de Aquiles, que yo creo que todos conocemos a Aquiles, pero bueno. ¿Sabes quién soy? Psicológicamente hablando, este complejo se asocia a personas que tienen una falsa sensación de autocontrol y desconfianza en ellos mismos. Suele asociarse a personas que padecen el problema continuo de intentar ocultar ya sea sus errores, sus fallos, sus puntos débiles. Y yo creo que esto de alguna forma, todos diría que tenemos instalado de alguna forma este complejo de Aquiles, ya que creo que todos siempre tendemos a ocultar nuestros fallos, nuestros errores. Y este nombre se recibe debido a que, si bien lo conoces, el héroe trágico Aquiles, que participó en la guerra de Troya, que Homero protagonizó, ¿no? Que en su libro La Ilíada pues, se habla sobre él, pues él cuando era bebé, su madre lo metió en el río de Estigia, y claro, cuando lo metió, se supone que este agua le daba el poder de la inmortalidad. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando su madre metió al bebé, se le olvidó meterle, ella le estaba sujetando del talón, entonces hubo uno de los talones que no metió en ese agua, por lo que ese es su talón de Aquiles, ese es su punto débil. Y como bien sabréis, en la guerra de Troya, el príncipe troyano Paris le acaba echando una flecha que justamente le da en el talón, por lo que ese es el talón de Aquiles, que muchas veces además se menciona que todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Pues de ahí su punto débil. ¿Para qué has venido aquí? Pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra. Para entonces no quedará ni el polvo de nuestros huesos. Es verdad, pero sí nuestros nombres. Mencionaros que en cuanto al cuadro que quería enseñaros es de Rubens, que además se encuentra en el Museo del Prado, aquí en Madrid, y mencionaros que, bueno, el nombre, por si os interesa, es Aquiles encontrado por Ulises y Diómenes. El siguiente complejo del que vamos a hablaros es el complejo de Electra, y es que todo esto fue una teoría desarrollada por el psicólogo suizo Carl Eg Jung, en la que de alguna forma en el año 1912 él empezó a descubrir que muchas niñas cuando eran bebés, en esa etapa, ¿no?, de bebé, suelen sentir una afección demasiado grande hacia sus padres, incluso se podría hablar de una especie de atracción sexual, en la que de alguna forma además sienten celos hacia sus madres. Y es que justamente este complejo es justamente la versión femenina del que posteriormente os hablaré, que es el complejo de Edipo, que justamente es todo lo contrario. Y es que en este caso, bueno, volviendo al complejo de Electra, pues eso, ¿no? Que la niña siente una especie de atracción hacia su padre y una aversión hacia su madre, ¿sabes? Que esto no suele pasar muy a menudo, ya que de alguna forma las niñas, esto se debe a que por la conexión que tienen en este caso en el género, suelen tener una relación muy cercana con sus madres, debido a que también es donde se han desarrollado y demás, pero a veces suele pasar. Y es que, pues no lo sabías, en la mitología, Electra
es la que venga la muerte de su padre Agamenón. Para ello acaba matando a su madre Clitemnestra y a su amante Egisto. Y es que un cuadro del que os podría mencionar de muchos que hay es el de Frederick Leighton, en el que Electra está ante la tumba de Agamenón, es decir, su padre. El siguiente complejo del que vamos a hablar es del complejo de Edipo. Y es que lo he mencionado anteriormente, pero este complejo es una patología estudiada y desarrollada por Sigmund Freud, el cual en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual, él habla de que los niños, cuando tienden a tener 3 o 4 años, que es el momento en el que ellos descubren sus órganos genitales y que incluso este tratamiento es clave para la posterior vida sexual adulta, se dice que muchos de ellos tienen una etapa en la que están enamorados de sus madres y odian a sus padres, ya que lo ven como un competidor de su madre. Y es que esta patología, que sucede en muchos bebés, se coge del complejo de Edipo debido a que Edipo fue el rey de Tebas, que es el hijo de Layo y de Yocasta, en el que hay que decir que, claro, a sus padres, el oráculo de Delfos les vaticinó que su hijo, Edipo, iba a ser quien mataría a su padre y se casaría con su madre. Entonces, sus padres, preocupados, que eran los reyes de Tebas, mandaron a su hijo cuando era un bebé al reino de Corinto y al final el destino trágico se sumirá y se hará real, y es que Edipo, sin saber que era su padre, acaba matando a su padre y acaba casándose con su madre, haciéndose rey de Tebas. Os recomiendo, aparte de un cuadro que os voy a enseñar, os recomiendo muchísimo que os leáis las obras de, en este caso, de Edipo y Edipo Colono de Sófocles y Edipo de Séneca. Son increíbles, o sea, por favor, Edipo rey de Sófocles es que esa es brutal, brutal. Aunque la de Edipo de Séneca también, es que no puedo elegir. Y en cuanto a un cuadro que os quiero enseñar, es el de Gustave Moreau, en el que salen Edipo y la Esfinge. Si queréis saber qué es la Esfinge, tendréis que leer esta obra de teatro. Tenemos también el complejo de Creso. En este caso se suele asociar a personas que buscan de forma patológica, que tienen la necesidad de mostrar su superioridad y su poder a partir de términos económicos, ya sea mostrando todo el dinero que tienen, a través del consumismo o de regalar regalos caros, ¿no? Y suelen ser personas que realmente suelen padecer una autoestima baja. Este término se asocia al que fue el último monarca de Lidia, en el que hizo prosperar incluso la propia ciudad de Lidia, debido a que creó nuevos sistemas económicos innovadores, y se dice que fue en la antigüedad clásica uno de los reyes que más dinero tuvo. Y un cuadro que podemos asociar es el de Solón y Creso de Lothhorst. Encontramos también el complejo de Dafne. En este caso se asocia a las mujeres que suelen tener mucha inseguridad o incluso miedo a las relaciones sexuales. Esto se debe a consecuencias de diferentes índoles, ya sea como haber recibido cuando eres niña una educación sexual muy restrictiva, o incluso se puede deber a episodios sexuales traumáticos, como por ejemplo puede ser una violación. Y es que el mito de Dafne se asocia a que ella fue una ninfa, la cual estuvo huyendo del dios Apolo, el cual quería acostarse con ella debido a que él había recibido una flecha de Eros y este amor era no correspondido. Hay que mencionar que un cuadro que os puedo recomendar es en este caso el de Apolo y Dafne de Bernini. Encontramos también el complejo de Narciso, y es que volviendo otra vez a Sigmund Freud, encontramos del que él habló del trastorno narcisista de personalidad, en el que se da la sobreestimación que se tiene de uno mismo, llegando incluso a no empatizar con el resto. Y es que Narciso fue un joven, en la mitología, muy apuesto y bello, el cual en su mito él llega incluso a ahogarse con su propio reflejo, ya que era tan guapo que se acercaba al propio reflejo que proyectaba el agua y llegó a ahogarse. Un cuadro para hablar sobre este mito encontramos el de Eco y Narciso de Poussin. Encontramos también el complejo de Sísifo, el cual suele designar a las personas que patológicamente hablando tienden a la repetición exacerbada de tener que coger los preceptos sociales y las modas olvidándose de su propia personalidad. Es decir, son aquellas personas que tienden a buscar el visto bueno socialmente sin preocuparse de lo que ellos mismos opinan. Y es que Sísifo, pues si no lo sabías, en la mitología fue el fundador y rey de Corinto, el cual estuvo castigado en el inframundo al resto de su vida, en este caso,
a llevar una piedra, una gran piedra, a tener que empujarla hasta una cima que nunca llegaba a la piedra, y justo en esa ladera empinada, cuando estaba a punto de coger la piedra, ¿no?, de dejarla en la cima, esa piedra caía y él tenía que volver a levantarla y subirla hasta la cima, y así hasta el resto de su vida. Y es que un cuadro que a mí me parece increíble, que al igual que otros que he mencionado, este también está en el Prado, es el de Sísifo de Tiziano, que es brutal, es increíble. Este cuadro hay que verlo en persona y es que es... Encontramos también el complejo de Ícaro. En este caso se alude a las personas que tienden a ir muchísimo más allá de sus propias posibilidades o de su propia realidad. Es como si fueran personas incrédulas que tuvieran una realidad alterada en la que creen que pueden dar mucho más de lo que realmente pueden dar. Y es que esto no lo digo de alguna forma para desmotivarte, pero es cierto que cada ser humano tiene sus límites. Pues hablamos de eso, de no superar esos límites extraordinarios, ¿no? Por lo general se suele asociar al mito de Ícaro debido a que, bueno, Dédalo en la era arcaica fue uno de los arquitectos e inventores más importantes del mundo, y él y su hijo Ícaro se quedaron encerrados por X motivos en la isla de Creta, en un laberinto del Minotauro, y él Dédalo creó para su hijo Ícaro y para él una especie de alas hechas de cera, en las que de esa forma, volando, podrían salir del laberinto. Y su padre, Dédalo, le advirtió a su hijo Ícaro de que no volara muy alto porque el sol podría derretir la cera, ¿no?, las alas, y ¿qué pasaría? Pues se estamparía contra el suelo. ¿Qué es lo que pasó? Que el hijo, es decir, Ícaro, no siguió la sugerencia de su padre y, pues bueno, encontramos entre algunos cuadros, por ejemplo, tenemos La caída de Ícaro, de Jacob Peter. Encontramos también el síndrome de Cronos, que hace referencia a personas que suelen ostentar un alto cargo y que suelen tener miedo a que alguien nuevo les quite ese poder que tienen. Este mito se suele asociar a Cronos debido a que es es el titán e hijo de Urano y Gea, el cual consiguió derrocar a su padre y llegó a gobernar en la época dorada de la mitología griega y encerró a todos sus hermanos para que nadie le quitara el poder. Y cuando fue padre, que si conocéis todos, yo creo que hemos visto alguna vez esta obra de arte que es Saturno devorando a sus hijos, de Francisco de Goya, que diréis, ¿por qué se llama Saturno si es Cronos? Porque Saturno es Cronos, solo que Saturno se le llama así en la mitología romana y es Cronos en la mitología griega. Pues básicamente este cuadro se asocia a que él llegó incluso a comerse a sus hijos por el miedo a que le quitaran su alto cargo y el poder. Y mencionaros que si no conocéis este mito y si os gusta todo el tema de Zeus, deciros que fue Zeus el que derrocó a su padre y fue el bebé que consiguió que, gracias a su madre, no se lo comieran, y aquí entra toda la guerra de los titanes, demás, que yo os recomiendo mucho este mito porque es muy guay. También tenemos el síndrome de Penélope, que este también hace referencia a las mujeres que suelen tener pánico o incluso miedo a cuando su marido o amado se van al extranjero. Esto se suele ver sobre todo, ya no tanto, pero sí que lo puedo asociar con, por ejemplo, la guerra, ¿no? Cuando, por ejemplo, las mujeres se tenían que quedar en sus casas y los maridos se tenían que ir a la guerra, las mujeres solían tener ese miedo a tener la total responsabilidad de todos los acontecimientos que pudieran pasar y de ser las propias cabezas de familia, ya que cuando al menos estás en pareja sueles compartir esos problemas, pero claro, cuando tu pareja se va fuera, pues no. Entonces muchas mujeres suelen padecer lo que se llama el síndrome de Penélope, que Penélope fue la reina junto a, en este caso, Odiseo, que fueron los reyes de Ítaca. Y es que Odiseo, cuando se fue a la guerra de Troya, que duró 10 años, y luego en el regreso de Ítaca, que fueron otros 10 años, en total 20 años, claro, mientras pasaba todo este tiempo, muchos habitantes de Ítaca, al ser ella la reina, lo que intentaron es ser los pretendientes de Penélope. Pero Penélope quería esperar, al igual que su hijo Telemaco, querían esperar continuamente a Odiseo, que por cierto, Odiseo y Ulises son las mismas personas. Es decir, Odiseo es en la mitología griega, el Ulises en la mitología romana, ¿vale? O sea, solo que a veces los nombres se cambian, solo que es la misma persona. Y claro, cuando este regreso, que incluso regresó como mendigo y demás, es un mito muy guay, además este tiene final feliz, a mí me gusta mucho este mito, se supone que ella estuvo cosiendo por el día, porque ella prometió a sus pretendientes que cuando acabara de coser una mortaja para Laertes, que era el padre de Ulises, o de Odiseo en este caso, como lo quieras llamar,
se supone que ella se casaría cuando acabaría esa mortaja, ¿no? Y claro, ella por el día tejía y por la noche destejía. Entonces tú imagínate estar 20 años tejiendo y destejiendo la misma ropa, ¿no? La misma prenda. Y para que os imaginéis cuál fue el final, os pongo ahora una imagen de un cuadro que os recomiendo, que es, en este caso, Ulises y Telemaco matando a los pretendientes de Penélope, que es un cuadro de Thomas de George. Encontramos también el síndrome oniroide, que es una especie de alteración sensoperceptual en la que cuando hay personas que lo sufren, que es que cuando están despiertos suelen tener visiones o imágenes que no están pasando en la realidad. Y es que esto muchas veces se asocia a trastornos que se deben, por ejemplo, al hecho de haber consumido sustancias psicoactivas o incluso a trastornos cerebrales como pueden ser, por ejemplo, ataques epilépticos, que suele suceder este tipo de cosas. Y es que los oneiros se supone que en la mitología son una especie de divinidades que personifican los sueños, que son los que se encargan de enviar a los mortales pues los sueños de cada noche, y se supone que hay dos puertas, en la que hay una puerta que se supone que están los sueños reales y en otra los sueños falsos. Sobre estos no he encontrado así ningún cuadro, o al menos yo no conozco ninguno. Oye, si conoces alguno y lo quieres comentar por aquí, pues genial. Y ya el último síndrome del que quería hablar es el síndrome de Diógenes, que a ver, no sabía si meterlo porque, a ver, Diógenes realmente no es un mito, o sea, estoy hablando de mitología y esto no es un mito, porque Diógenes se supone que fue una persona que existió, es decir, Diógenes en la antigua Grecia, pues fue una persona que es Diógenes de Sinope, que fue una persona que incluso se llegó a convertir en una especie de atracción turística, debido a que sus condiciones de vida, como era una persona muy sucia, que vivía en la calle, que era una especie de filósofo, pero que estaba un poco tarado, o sea, era un filósofo loco, pero de verdad. Entonces, las personas iban a visitarle, y se dice que incluso el propio Platón dijo que él era una especie de Sócrates, pero loco. O sea, para que lo diga el propio Platón, pues no sé. Que bueno, Platón también dijo muchas cosas que a día de hoy no tienen ningún sentido. Pero bueno, Diógenes, que no lo he explicado, es el síndrome que yo creo que todos conocemos, que hace referencia a aquellas personas que suelen acumular basura o que suelen tener esa necesidad de acumular objetos innecesarios que no les va a servir de nada, ¿no? Pues este síndrome se asocia a una persona que sí que existió. Así que esta sí que no podríamos meterlo dentro de lo que es la mitología, pero he dicho que voy a mencionarlo, ¿sabes? Porque creo que también es un término guay psicológico y se puede asociar un poco. Y bueno, pues más o menos estos son algunos de así los que he encontrado que más me han llamado la atención. Seguramente habrá un montón más. Tampoco me he querido extender en la explicación del mito, ya que si me pongo a explicar cada mito esto sería un vídeo de horas. Entonces, pues si te interesa algún mito puedes buscar sobre él, porque es verdad que a través de los mitos yo me doy cuenta que este tipo de temáticas, incluso la psicología, el teatro, la mitología, la pintura... que por cierto, hay que decir que hay un cuadro que es de Diógenes sentado en su tinaja, que es un cuadro bastante bueno, que se refleja cómo vivía él. Pero bueno, volviendo a esto, lo que iba a decir es que básicamente yo encuentro que, como conclusión, que son temáticas que apenas se les da mucha... no sé, como que no se les da mucha importancia, cuando realmente luego siento que tú puedes juntarlo con filosofía e historia, que son temáticas humanísticas igual más... sí que están más desarrolladas, o al menos así lo están en el sistema educativo, y es una pena porque de alguna forma puedes aprender un montón de cosas cuando empiezas a relacionar diferentes ámbitos y sabes unirlos. Por lo que creo que, bueno, si este vídeo te ha gustado, pues eso, dale like, comenta, comparte, porque yo creo que este es un vídeo que puede interesarle a muchas personas, sobre todo yo creo que a personas que se dediquen, que estén en el sistema educativo. Creo que es una buena o bonita forma de enseñanza, que creo que sobre todo a los niños, a los jóvenes, como que les puede motivar, ¿no? Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Oh! El enemigo únicamente nos triplica en número, alentador para cualquier griego. En este día, liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. Porque al final, de alguna forma, el hecho de aprender a partir de
de propios mitos o de la representación, hacer un teatro de este tipo de índoles, creo que hace que de alguna forma el alumnado deje de ser un alumno mecánico que memoriza y se convierta en un alumno que también sabe memorizar, pero se convierte en un espectador activo que sabe resolver, porque al final si tú le estás soltando rollo, como estoy haciendo yo en este vídeo, porque al final yo en este vídeo no puedo hacerte hacer como tal, pero sí que es cierto que de alguna forma puedes encontrar el medio en el que práctica y teoría se junten y se crea una simbiosis guay, ¿no? Así que bueno, pues eso, espero que te haya gustado, te haya parecido interesante y si puedes comparte este vídeo, que yo creo que este vídeo es muy interesante, además como que no se limita a teatro. Así que eso.